Mi marido me echó de casa diciendo que yo no servía para nada. No sabía que era millonaria. No lloré. Sonreí. Después del funeral de mi padre, mi marido se rió y dijo: no necesito una esposa que gana 150 pesos al día. Mejor vete. No tenía ni idea de que las ventas de mi software ya habían alcanzado los 700 millones de dólares al año. Solo respondí: está bien. Meses después, no pude contener la risa cuando todo se vino abajo justo frente a él. Todavía recuerdo el día en que todo cambió. Era una mañana soleada, y teníamos planeado celebrar 2 eventos importantes. Teresa, mi hijastra, había sido aceptada en la universidad, y Pablo, mi marido, acababa de recibir un ascenso en su trabajo. Íbamos a tener una cena especial esa noche, algo que, ingenuamente, pensé que podría acercarnos de nuevo tras años de tensión. Pero cuando llegué a casa esa tarde, la imagen que me recibió destruyó cualquier esperanza que me quedaba. Había bolsas de basura apiladas en el jardín delantero, repletas de mi ropa, mis libros, incluso algunas abiertas, dejando ver mis pertenencias esparcidas por el césped. Al principio pensé que era un error, una confusión. Pero a medida que me acercaba, mi corazón se encogía de horror. No era basura común. Era mi vida, tirada como desecho. Corrí hacia la casa, con el corazón martillándome en el pecho, buscando alguna explicación. Pero la escena en el interior fue aún peor. Pablo, Teresa y mi suegra estaban allí, sonriendo mientras metían el resto de mis cosas en más bolsas. Actuaban como si yo no existiera. Como si fuera simplemente un obstáculo que debían eliminar. Apenas notaron que había entrado. «Apúrate y vete», dijo Teresa, seca, con una sonrisa cruel. «La abuela no puede mudarse hasta que tú te vayas». «Exactamente», añadió Pablo, sin siquiera levantar la vista. «No necesitamos a una inútil como tú aquí». Mi suegra, incapaz de ocultar su desprecio, todavía tuvo el descaro de decir: «Gracias por el dinero de la universidad, por cierto. Nos quedaremos con eso». Me quedé allí, congelada, la incredulidad apretándome el pecho. Los rostros de los tres, cargados de desprecio, me dejaron claro que nunca fui parte de su familia. Solo era un estorbo, algo que finalmente podían desechar. Cuando Pablo soltó una carcajada burlona, algo dentro de mí se quebró para siempre. «Ganando 200 pesos la hora, ¿de verdad pensaste que valías algo? No vales nada, niña. Fuera». Su voz, fría y cortante, fue como un hacha cortando el último hilo que me ataba a esa vida miserable. Y por primera vez en años, no sentí miedo. Sentí rabia. Una rabia antigua, profunda, que me llenó de una nueva fuerza. «Está bien», dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Me di la vuelta, recogí las bolsas del jardín, las cargué como pude y salí de ese infierno. Mientras conducía, las lágrimas me nublaban la vista, pero no me detuve. No iba a quebrarme frente a ellos. No iba a dejar que su desprecio fuera el final de mi historia. No esta vez. Recordé cómo había empezado todo. Hace 12 años. Conocí a Pablo cuando trabajábamos juntos. Su carisma, su confianza, su aparente felicidad me cautivaron de inmediato. Yo, tímida, insegura, pensé que había encontrado a alguien que realmente me valoraba. Me presentó a su hija, Teresa, una niña aparentemente dulce. Todo parecía encajar. Nuestra boda fue sencilla, con amigos y familiares cercanos. Pensé que comenzábamos un nuevo capítulo. Pero pronto aparecieron las grietas. La madre de Pablo, que al principio se mostraba cortés, comenzó a criticarme con comentarios pasivo-agresivos. Pablo también cambió. Sus palabras, antes dulces, se volvieron críticas constantes. Todo lo que hacía parecía insuficiente. Trabajaba medio tiempo, estudiaba, me encargaba del hogar, pero eso nunca era suficiente. Su madre era el estándar imposible con el que siempre me comparaban. Teresa también cambió. De ser una niña dulce, pasó a repetir los desprecios de su padre. Me llamaba la vieja con desdén. Cada golpe verbal era un recordatorio de que jamás sería suficiente para ellos. Aún así, me aferraba a la esperanza de que, algún día, las cosas mejorarían. Creí que, cuando Teresa fuera a la universidad, todo volvería a su cauce. Me equivoqué. El día que encontré mis cosas tiradas en el jardín, supe que no había marcha atrás. Ese fue el verdadero fin. Pero también fue el comienzo de algo nuevo. No era la misma mujer que se había arrodillado ante ellos buscando aprobación. Algo dentro de mí despertó. Algo que ni Pablo, ni Teresa, ni su madre jamás podrían destruir. Lo que está por pasar es lo peor. Esa noche, mientras manejaba lejos de la casa que alguna vez llamé hogar, sentí como las lágrimas resbalaban silenciosas por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de traición. Eran lágrimas de liberación. Algo dentro de mí, algo que había estado adormecido durante años, finalmente despertaba. Conduje sin rumbo fijo durante horas.
Pasé por calles iluminadas, por parques solitarios, por avenidas que parecían no llevar a ningún lado. No podía volver atrás. No tenía a dónde regresar. O al menos, eso creía en ese momento. Recordé entonces a mi tío, el único miembro de mi familia que nunca me dio la espalda. Mi mente, todavía aturdida, me llevó automáticamente hasta una gasolinera vieja que conocía de memoria. Me estacioné bajo el frío neón azul y marqué su número, temblando. Me contestó al tercer timbrazo. Su voz, cálida y segura, me devolvió por unos segundos la sensación de pertenencia que creí perdida para siempre. No necesitó escuchar toda la historia. Bastó con el tono de mi voz para que me ofreciera refugio inmediato. Esa misma noche me mudé a su pequeña casa de huéspedes, una construcción sencilla pero acogedora, donde podía empezar de nuevo. Mi tío no hizo preguntas. Solo me abrazó con fuerza y me dejó llorar hasta que no me quedaron lágrimas. Me asignó una habitación con una cama modesta, un escritorio viejo y una ventana que daba a un pequeño jardín. Era más de lo que había tenido en años, porque aquí, al menos, había paz. Pasé los primeros días en silencio, adaptándome. Limpié mi ropa, organicé mis pertenencias rescatadas de las bolsas de basura, y sobre todo, me dediqué a ordenar mi mente. Cada objeto que sacaba, cada prenda que doblaba, era como cerrar una puerta a mi antiguo yo. La Kelly que permitía abusos. La Kelly que suplicaba amor. Esa Kelly había quedado atrás. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Me sentaba cada mañana frente a la ventana, un café humeante en las manos, dejando que el sol me acariciara la piel. Pensaba en todo lo que había soportado, los desprecios, las humillaciones, las risas a mis espaldas. Y también pensaba en todo lo que había dejado de lado, mis sueños, mis talentos, mis propios valores, todo por intentar encajar en una familia que nunca me quiso realmente. Una mañana, mientras revisaba viejos correos electrónicos en mi portátil, me topé con un mensaje olvidado. Era un reporte de ventas de mi software, enviado por mi socio de años atrás, justo antes de que mi padre falleciera. Abrí el archivo y mis ojos se agrandaron. Las cifras eran astronómicas. No era una errata. No era un error de cálculo. Mi proyecto, ese pequeño programa que desarrollé en las noches largas, escondida, mientras Pablo me decía que perdía el tiempo con tonterías, había despegado sin que yo me diera cuenta. Las ventas ya superaban los $700 millones al año. Me quedé paralizada. Era como si el universo me hubiera estado guardando este regalo para el momento en que más lo necesitaba. No solo no era un estorbo inútil, como me hicieron creer. No solo no era una carga. Era una creadora. Una constructora de algo valioso, algo real. Cerré los ojos y respiré hondo. No necesitaba regresar a pedir perdón. No necesitaba su validación. Tenía algo mucho más poderoso, independencia. El siguiente paso era claro. Recuperar mi vida. Decidí contactar a mi socio, un hombre que siempre había creído en mi talento. Le conté lo que había pasado, omití los detalles más dolorosos, pero él entendió. Me ofreció trasladarme a la sede principal de la empresa, en otra ciudad, para trabajar como directora creativa del proyecto que yo misma había iniciado. Acepté sin dudarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Vendí el coche viejo que apenas lograba mantener en movimiento. Me despedí de mi tío, agradeciéndole más de lo que las palabras podían expresar. Él solo sonrió, orgulloso, y me abrazó fuerte. Me dijo, no dejes que nadie más te haga olvidar quién eres, Kelly. Cargué mis pocas pertenencias en un auto rentado y emprendí el viaje hacia una nueva vida. Mientras manejaba, veía cómo las ciudades y los paisajes cambiaban. Era un símbolo perfecto de lo que pasaba dentro de mí. Atrás quedaban los días de sumisión, de dolor silenciado, de sonrisas forzadas. Adelante estaba la mujer que siempre había tenido dentro, esperando el momento adecuado para nacer. Al llegar a mi nuevo hogar, un modesto pero bonito apartamento en el centro de la ciudad, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Abrí las ventanas, dejé que el aire fresco inundara cada rincón, y supe que este lugar sería el escenario de mi renacimiento. Esa misma semana comencé en la nueva oficina. Fui recibida con respeto, con admiración. Mis colegas valoraban mis ideas, escuchaban mis opiniones. No tenía que justificarme. No tenía que pedir permiso para existir. Volvía a ser dueña de mí misma. Una noche, mientras organizaba mis papeles en el nuevo escritorio, llegó un correo inesperado. Era de Pablo. No pude evitar sonreír amargamente. El asunto decía: podemos hablar. Abrí el mensaje por simple curiosidad. Era breve, vacío de culpa real, lleno de justificaciones mediocres. Decía que las cosas habían cambiado, que tal vez nos habíamos equivocado, que tal vez podíamos empezar de nuevo. Cerré el correo sin responder. No sentí rabia. No sentí venganza. Sentí, simplemente, indiferencia.
Porque entendí que Pablo no buscaba a Kelly. Buscaba a alguien que pudiera salvarlo de su propia ruina. Pero yo ya no era esa mujer. Nunca más. Ignorar aquel correo de Pablo fue más liberador de lo que jamás imaginé. Durante años había vivido pendiente de su aprobación, rogando por su atención, soportando cada desplante con la esperanza de que algún día las cosas cambiaran. Pero ahora, por primera vez, tenía el poder de no responder. No necesitaba explicaciones. No necesitaba disculpas vacías. Yo ya no era esa mujer desesperada que lloraba frente a una puerta cerrada. Era otra persona. Esa noche me senté frente a la ventana de mi pequeño apartamento, la ciudad extendiéndose frente a mí como una promesa infinita, y sonreí. Era un comienzo humilde, sí. No había lujos, no había grandes festejos, pero había algo infinitamente más valioso: paz. En el trabajo, cada día era un reto nuevo. Tenía que aprender a confiar en mis capacidades, a hablar con seguridad, a tomar decisiones sin dudar de mí misma. Era un terreno desconocido, pero también estimulante. La empresa valoraba las ideas frescas, la innovación, la creatividad, y cada proyecto en el que participaba reforzaba algo que había estado oculto en mí, mi confianza. Semanas después de establecerme, uno de los ejecutivos principales, Martín, se acercó a mí después de una reunión. Era un hombre amable, de mirada franca y sonrisa sincera. Me felicitó por la propuesta que había presentado y me dijo que le recordaba a alguien que se atrevía a soñar en grande, incluso cuando el mundo parecía decirle que no podía. Sus palabras me llegaron más de lo que podía expresar. Esa noche, pensando en todo lo que había pasado, tomé una decisión. Era hora de cerrar el último capítulo pendiente de mi vida anterior. No podía seguir adelante del todo si una parte de mí seguía arrastrando las cadenas del pasado. Abrí mi laptop, busqué entre mis archivos personales y encontré una carpeta que había olvidado. Las fotos de mi boda, las celebraciones familiares, los cumpleaños en los que fingía sonreír mientras por dentro me sentía invisible. Una por una, borré esas imágenes. No como un acto de odio, sino como un acto de liberación. No necesitaba conservar recuerdos de quienes me trataron como menos que nada. Cada clic, cada archivo eliminado, era como arrancarme una espina del alma. Lloré mientras lo hacía, pero fueron lágrimas diferentes. No de tristeza, sino de alivio. Cuando terminé, cerré la laptop, me recosté en el sofá y me permití llorar de verdad. No por ellos, sino por mí. Por la mujer que aguantó tanto. Por la joven que creyó que el amor debía doler. Y también por la nueva versión de mí misma que estaba naciendo, más fuerte, más sabia, más libre. Al día siguiente, en la oficina, me asignaron un proyecto importante: liderar el desarrollo de una nueva plataforma educativa, basada en el mismo software que había creado años atrás en la oscuridad de mi antigua vida. Era como si el destino me devolviera todo lo que me habían quitado. Me sumergí en el trabajo con pasión renovada. Pasaban los días y cada pequeño logro era una victoria personal. Cada reunión exitosa, cada propuesta aprobada, cada felicitación era un ladrillo más en la construcción de una Kelly nueva, que ya no se definía por las opiniones de quienes la humillaron. Pero el pasado, aunque lejos, aún no terminaba de morir. Un viernes por la tarde, mientras salía del edificio rumbo a casa, vi una figura conocida esperando en la acera. Era Teresa, mi hijastra. O al menos, la niña que alguna vez creí que era mi hija. Se veía diferente. Más adulta, sí, pero también más cansada. Sus ojos no tenían el brillo arrogante que recordaba. Se acercó lentamente, como si temiera que la rechazara. Y por un momento, pensé en seguir caminando, ignorarla como ella tantas veces me ignoró. Pero me detuve. Porque yo no era como ellos. Porque yo era mejor. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Asentí, cruzando los brazos, dejando claro que la conversación sería breve. Teresa bajó la mirada, avergonzada. Sé que no tienes razones para querer verme, comenzó. Pero solo quería pedirte perdón. Lo que hicimos estuvo mal. Yo era una niña estúpida. Solo seguía el ejemplo de papá y de la abuela. No supe ver el daño que causábamos. No supe valorarte. No supe quererte. Por un segundo, vi a la niña que alguna vez conocí, aquella que se escondía detrás de la arrogancia de su familia. Vi su vulnerabilidad. Y aunque no podía borrar lo que pasó, supe que su arrepentimiento era genuino. No lloré. No me quebré. Solo asentí, en paz. Gracias por decirlo, le respondí. Pero no necesitas mi perdón para seguir adelante. Solo asegúrate de no repetirlo con nadie más. Teresa asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas vacías, pero con un entendimiento tácito de que el pasado, aunque imborrable, ya no nos definiría. Esa noche, al llegar a mi apartamento, sentí un peso menos sobre los hombros. Había cerrado otra puerta. Y frente a mí, se abrían otras 1000, infinitas, llenas de posibilidades.
Me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y sonreí. No todo el dolor es en vano. A veces, el dolor es el cincel que talla tu verdadera forma. Y yo, finalmente, empezaba a descubrir la mía. El fin de semana después de ver a Teresa, decidí hacer algo que había postergado por miedo durante mucho tiempo: escribir mi propia historia. No solo como una forma de catarsis, sino también como un testimonio de que es posible resurgir de las cenizas aunque todo parezca perdido. Me senté frente a la computadora y comencé a escribir. Al principio, las palabras salían a trompicones, atrapadas entre el dolor y el recuerdo. Pero poco a poco, las frases fluyeron, como un río que rompe un dique. Conté todo. La alegría inicial. Las promesas rotas. El desgaste diario. La humillación final. Y luego, el renacer. Cada capítulo era una herida abierta que sanaba mientras escribía. No buscaba venganza. No buscaba compasión. Solo quería dejar constancia de que incluso las flores más hermosas pueden crecer en medio de la tierra más árida. Después de varias semanas de trabajo silencioso, terminé el manuscrito. Lo titulé simplemente, Libre al fin. No sabía si alguien más lo leería alguna vez, pero eso era lo de menos. Ya había cumplido su propósito: sanar. Mientras tanto, mi carrera en la empresa siguió floreciendo. Fui ascendida a directora de innovación, un puesto que no solo me permitía crear, sino también liderar a un equipo joven que veía en mí algo más que una jefa, una inspiración. No pasaba un solo día sin que me sintiera agradecida por haber tomado la decisión de irme aquella tarde, cuando me tiraron como basura. No pasaba un solo día sin que recordara que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en la dignidad de quien se niega a rendirse. Un miércoles cualquiera, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, recibí una llamada inesperada. Era de un periodista local. Había escuchado sobre mi historia gracias a mis vídeos en redes sociales y quería entrevistarme para un reportaje sobre mujeres que habían superado situaciones de abuso y reconstruido su vida con éxito. Dudé al principio. Exponer mi vida ante el mundo no era algo que me entusiasmara. Pero luego pensé en todas las Kelly que aún estaban atrapadas en relaciones que las aplastaban. Pensé en todas las mujeres que creían que su única opción era aguantar. Acepté. La entrevista fue sencilla, honesta. No mencioné nombres. No hablé de Pablo, ni de Teresa, ni de mi suegra. Hablé de mí. De cómo había aprendido que el amor no debe doler. De cómo había entendido que el valor propio no se negocia. El reportaje se publicó la semana siguiente. No esperaba que tuviera gran alcance, pero en pocos días, comenzó a viralizarse. Recibí mensajes de mujeres de todas partes, compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por poner en palabras lo que muchas sentían pero no sabían cómo expresar. Era abrumador. Era hermoso. Era sanador. Una tarde, mientras revisaba los comentarios en una de mis publicaciones, vi un mensaje que me hizo detenerme en seco. Era de Pablo. No era un correo. No era una llamada. Era un comentario público, expuesto ante todos. Siempre supe que eras especial. Lamento no habértelo demostrado antes. Ojalá podamos hablar algún día. No supe si reír o llorar. Era tan patético. Tan predecible. El mismo hombre que me desechó como basura ahora quería colgarse de mi éxito. Cerré el navegador con una sonrisa tranquila. No respondí. No lo bloquearía. No lo insultaría. Simplemente lo ignoraría. Porque la indiferencia, entendí, es la forma más pura de superar a quienes alguna vez intentaron destruirte. Ese mismo mes, una editorial pequeña, pero de gran prestigio en literatura de superación personal, me contactó interesada en publicar mi libro. No podían ofrecerme una fortuna, pero me garantizaban libertad creativa y el respeto a mi historia. No lo dudé. Firmé el contrato con la mano firme y el corazón ligero. Libre al fin se publicó 6 meses después. Y aunque no fue un bestseller inmediato, encontró su lugar en el mundo. Se vendió en librerías locales, se recomendó en foros de apoyo a mujeres sobrevivientes, se leyó en clubes de lectura pequeños pero apasionados. Cada vez que alguien me escribía diciendo tu historia me salvó, sentía que el círculo finalmente se cerraba. No había ganado millones. No me había vuelto famosa. Pero había dejado una huella. Una real. Una que ni el desprecio, ni la humillación, ni el abandono pudieron borrar. Y en esas noches tranquilas, sentada frente a la ventana de mi pequeño pero amado apartamento, entendí que esa era la verdadera riqueza. La que no podía medirse en cuentas bancarias ni en reconocimientos públicos. La riqueza de haber sido fiel a mí misma. La riqueza de no haber permitido que me definieran. La riqueza de haber elegido, una y otra vez, levantarme. Y esa, supe con cada latido de mi corazón, era una fortuna que nunca podría perder. Con la publicación del libro, algo dentro de mí se solidificó. Era como si, al ver mi historia impresa en tinta y papel, pudiera por fin entender que no era la víctima de mi relato, sino su autora.
Caminaba diferente. Hablaba diferente. Miraba al mundo con otros ojos. Aún conservaba la humildad que me caracterizaba, pero había algo más en mí, una certeza silenciosa, una seguridad nacida no del éxito inmediato, sino de la batalla librada y ganada en las trincheras del dolor. No pasó mucho tiempo para que nuevas oportunidades tocaran a mi puerta. Recibí invitaciones para dar charlas en centros comunitarios, en pequeñas conferencias sobre resiliencia y empoderamiento. Cada vez que subía a un escenario, revivía un pedazo de mi historia. Y aunque las cicatrices dolían, las mostraba con orgullo. No para victimizarme, sino para demostrar que es posible sanar, que se puede reconstruir una vida desde las ruinas si uno se atreve a creer en sí mismo. Recuerdo una noche especialmente fría, en un centro cultural pequeño, donde di una charla ante un grupo de mujeres que, como yo, habían vivido situaciones de abuso emocional. Terminé mi exposición, y en el silencio que siguió, una mujer mayor se puso de pie. Tenía el rostro surcado de arrugas y las manos temblorosas. Se acercó lentamente hasta donde estaba yo, tomó mi mano entre las suyas, y con lágrimas en los ojos, susurró: «Gracias. Hoy entendí que todavía puedo empezar de nuevo». Esa simple frase valió más que cualquier premio, que cualquier cifra de ventas. Aquella noche caminé de regreso a casa con el corazón rebosante de gratitud. Cada paso era un recordatorio de que mi dolor no había sido en vano. De que la mujer que un día fue echada como basura, ahora era una fuente de luz para otros. Mi vida se había transformado de una manera que jamás hubiera imaginado. El apartamento modesto seguía siendo mi refugio. No sentía necesidad de buscar una mansión o de demostrarle al mundo cuánto había cambiado. La verdadera transformación era interna. Aprendí a disfrutar de las cosas sencillas: una taza de café por la mañana, el sonido de la lluvia golpeando la ventana, una caminata al atardecer. Cada pequeño momento era un tesoro que apreciaba con una intensidad renovada. Sin embargo, había algo que aún no había enfrentado del todo: el amor. Durante mucho tiempo, la idea de volver a confiar en alguien más me parecía absurda. ¿Cómo abrir mi corazón después de todo lo que había soportado? ¿Cómo entregar mi vulnerabilidad sin temor a ser traicionada otra vez? Pero la vida, sabia como es, no siempre nos pregunta si estamos listos. Simplemente nos lanza sorpresas cuando menos lo esperamos. Lo conocí en una librería local. No era el guapo de película ni el caballero perfecto. Era un hombre sencillo, con mirada honesta y una sonrisa tímida. Su nombre era Andrés. Nos conocimos de la forma más tonta posible. Ambos alcanzamos el mismo libro al mismo tiempo. Risas torpes, una conversación breve, una coincidencia de gustos literarios. Intercambiamos números sin grandes expectativas. No fue amor a primera vista. No hubo fuegos artificiales ni melodías de fondo. Solo una conexión tranquila, como un río que encuentra su cauce natural. Empezamos a vernos de vez en cuando. Un café aquí, una caminata allá. Andrés no hacía grandes promesas. No llenaba los silencios con palabras vacías. Simplemente estaba. Me escuchaba. Me miraba sin juzgar. No me presionaba. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a ceder. Un día, mientras caminábamos por el parque, se detuvo, me miró a los ojos y dijo: «No tienes que demostrarme nada. No tienes que ser perfecta para que yo quiera quedarme». Esa frase derribó las últimas murallas que había construido alrededor de mi corazón. Lloré, allí mismo, sin vergüenza. Porque entendí que había encontrado algo que nunca tuve antes: aceptación incondicional. No corrí a sus brazos. No me perdí en un romance de película. Caminamos juntos, despacio, respetando mis ritmos, mis miedos, mis sueños. Andrés no vino a rescatarme. No era un salvador. Era un compañero. Y eso, después de todo lo vivido, era el regalo más valioso. No tardé mucho en presentarle a mi tío, el hombre que había estado a mi lado cuando más lo necesité. Fue una tarde emotiva, llena de silencios cómodos y sonrisas sinceras. Mi tío, que pocas veces mostraba emoción abiertamente, me tomó de la mano al final de la visita y susurró: «Estoy orgulloso de ti, Kelly. Nunca dejes que nadie apague esa luz que ahora llevas dentro». Esa noche, frente a la ventana de siempre, entendí algo que me llenó el alma de una paz profunda. El dolor había sido real. Las lágrimas, la humillación, la soledad, todo fue real. Pero también era real esta nueva vida. Esta nueva versión de mí misma, que no era una consecuencia de lo que otros hicieron, sino de lo que yo decidí hacer con ello. Y entendí, mirando las luces titilantes de la ciudad, que no importa cuántas veces te rompan. Lo que importa es cómo eliges reconstruirte. No desde el rencor, sino desde la esperanza. No para vengarte, sino para florecer. No para demostrarle nada a nadie, sino para honrar la vida que se te ha dado. Cerré los ojos, respiré hondo y sonreí. Porque sabía, con cada fibra de mi ser, que ahora, al fin, era verdaderamente libre.
La vida empezó a fluir con una naturalidad que jamás había experimentado. Cada día era una construcción paciente, un ladrillo más colocado en el edificio de mi nueva existencia. Mi rutina era sencilla, pero plena: trabajar en los proyectos de la empresa, colaborar en charlas de motivación para mujeres, escribir pequeñas columnas de opinión para periódicos locales, compartir tardes tranquilas con Andrés, descubrir rincones escondidos de la ciudad. No necesitaba mucho para sentirme completa. Aprendí que la verdadera felicidad no se encuentra en los grandes eventos, sino en los pequeños momentos: una risa compartida, un café a media tarde, un mensaje inesperado de alguien que recuerda tu existencia con cariño. Sin embargo, por mucho que quisiera dejar el pasado enterrado, hubo un evento que inevitablemente me obligó a mirarlo de frente una última vez. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré una notificación que me heló la sangre por un instante. Pablo había solicitado una reunión formal conmigo. No a través de un mensaje emocional ni una súplica sentimental. Era un requerimiento legal, una notificación de mediación por un asunto de bienes compartidos. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Durante años había imaginado este momento, el enfrentamiento final, la oportunidad de decir todo lo que callé. Pero ahora que estaba ante mí, no sentía ni odio, ni rabia. Solo una profunda indiferencia. Consulté a un abogado de confianza, quien me explicó que, técnicamente, Pablo no tenía derecho a reclamar absolutamente nada, ya que el software, el negocio y todo lo que había construido eran míos, creados antes y durante nuestro matrimonio sin su participación o apoyo. Sin embargo, Pablo, como buen oportunista, intentaba aprovechar cualquier resquicio legal para obtener algo. Sonreí levemente. No lo culpaba. Era todo lo que sabía hacer, aferrarse a otros para no enfrentar su propia mediocridad. Aún así, acepté la reunión. No para darle lo que pedía, sino para mirarlo a los ojos y demostrarme a mí misma que ya no tenía poder sobre mí. La cita se programó en una sala neutral de mediación. El día señalado, me vestí con un conjunto sencillo pero elegante. No necesitaba lujos ni marcas ostentosas para demostrar quién era ahora. Bastaba con mi presencia. Bastaba con mi tranquilidad. Entré a la sala y allí estaba él. Pablo. Más delgado, más envejecido, con los hombros caídos y una mirada que ya no era arrogante, sino vacía. Se puso de pie al verme, como si esperara alguna reacción emocional de mi parte. No se la di. Solo asentí educadamente y me senté frente a él. Su abogado, un hombre que apenas disimulaba su incomodidad, comenzó a exponer su caso. Pablo alegaba haber apoyado moralmente mi carrera y, por tanto, consideraba que tenía derecho a una parte de mis ingresos actuales. Era tan absurdo que casi solté una carcajada. Pero me contuve. Dejé que mi abogado respondiera con hechos, documentos, fechas, pruebas irrefutables. Durante todo el proceso, Pablo evitaba mirarme directamente. Solo una vez nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vi el reflejo de algo que nunca había visto antes: vergüenza. Cuando quedó claro que su reclamación no tenía fundamento alguno, se desmoronó en su silla, derrotado. Y entonces habló. Kelly, dijo en voz baja, apenas un susurro. Yo cometí errores. No supe valorarte. Lo sé ahora. Quizás siempre lo supe. Pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Me quedé en silencio, observándolo. No sentí satisfacción. No sentí triunfo. Solo sentí lástima. No por él, sino por el hombre que podría haber sido y eligió no ser. No respondí. No hacía falta. El mediador cerró la sesión oficialmente. No hubo acuerdos. No hubo compensaciones. Solo hubo verdad. Una verdad silenciosa y contundente. Yo había ganado la única batalla que realmente importaba. La batalla contra mí misma. Me levanté, recogí mis cosas, y antes de salir, le dediqué a Pablo una última mirada, una que no llevaba odio, ni resentimiento, ni dolor. Solo un adiós silencioso. Salí a la calle. El sol brillaba alto, el aire era fresco, la ciudad vibraba de vida a mi alrededor. Cerré los ojos por un instante y respiré profundamente. Era libre. Verdaderamente libre. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pasos me llevaran donde quisieran. Terminé en un pequeño parque, donde los niños jugaban y las parejas paseaban de la mano. Me senté en un banco bajo un árbol frondoso y saqué mi libreta de notas. Comencé a escribir una nueva canción. Una melodía suave, dulce, cargada de esperanza. Porque eso era ahora mi vida, una canción nueva. Una que no hablaba de abandono ni de traición, sino de redención, de fortaleza, de amor propio. Andrés me llamó esa tarde. Quería saber cómo me había ido. Le conté todo, con calma, sin dramatismos. Me escuchó en silencio, y al final, solo dijo: estoy orgulloso de ti. Y lo estoy, no porque hayas ganado hoy, sino porque te has ganado a ti misma. Sus palabras me hicieron sonreír. Entendí que todo lo vivido, por más doloroso que fuera,
me había preparado para este momento. No había sido en vano. Cada lágrima, cada humillación, cada noche solitaria había sido el precio que pagué por una libertad que no cambiaría por nada en el mundo. Esa noche, mientras tocaba la guitarra en mi pequeño apartamento, supe que mi historia apenas comenzaba. Que el pasado, con todas sus sombras, era solo el prólogo de un libro mucho más grande, mucho más hermoso. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Estaba lista para escribirlo, página por página, acorde por acorde, desde el amor, desde la fuerza, desde la fe en mí misma. Los días siguientes a la mediación se sintieron como el inicio de una nueva era en mi vida. Era como si cada paso que daba tuviera un peso distinto, más firme, más seguro. Ya no miraba hacia atrás buscando explicaciones, ya no repasaba en mi mente cada humillación sufrida, cada palabra hiriente. Todo eso había quedado reducido a polvo. Polvo que el viento del cambio se llevaba cada vez más lejos. Una mañana, mientras me preparaba un café en la pequeña cocina de mi apartamento, recibí una llamada de Martín, mi colega en la empresa y ahora un amigo cercano. Me propuso una idea que me dejó sin palabras: lanzar un proyecto propio, un emprendimiento social que combinara tecnología y empoderamiento personal. Su plan era sencillo y revolucionario: utilizar las herramientas digitales para crear una plataforma educativa que enseñara a mujeres en situaciones vulnerables a desarrollar habilidades tecnológicas, ofreciéndoles una vía de escape hacia una vida digna y libre. Al principio, dudé. Emprender significaba riesgos, incertidumbres, salir de la relativa estabilidad que había logrado construir. Pero algo dentro de mí, ese instinto que había estado dormido durante años y que ahora vibraba con fuerza, me impulsó a decir que sí. Empezamos a planificar de inmediato. La plataforma se llamaría Renace, un nombre que encapsulaba todo lo que había vivido. Era más que un proyecto. Era una declaración. Un testimonio de que se puede renacer de las cenizas. Que el dolor, lejos de ser una condena, puede ser la semilla de una nueva vida. Durante meses trabajamos sin descanso. Reuniones interminables, pruebas técnicas, negociaciones con patrocinadores, alianzas estratégicas. Cada pequeño logro era celebrado como una gran victoria. No era fácil. Había días en los que la ansiedad me invadía, en los que el fantasma del fracaso se asomaba recordándome los años en los que creí que no era suficiente. Pero esta vez no me rendí. Esta vez, cada duda era enfrentada con una fe inquebrantable en mi propio valor. Andrés, siempre a mi lado, se convirtió en mi refugio silencioso. No intentaba resolver mis problemas. No me ofrecía soluciones no solicitadas. Solo estaba allí, sosteniéndome con su presencia tranquila, recordándome que no estaba sola. Una noche, después de una jornada agotadora de trabajo, me encontré sentada frente a mi viejo piano, un instrumento que había dejado de tocar durante años. Coloqué mis manos sobre las teclas, y sin pensarlo, comencé a tocar. Una melodía suave, improvisada, brotó de mis dedos. No era perfecta. No era técnica. Pero era mía. Una expresión pura de todo lo que había vivido y todo lo que soñaba. Las lágrimas corrieron silenciosamente por mis mejillas mientras tocaba, no de tristeza, sino de sanación. Entendí que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de vivir plenamente. De abrazar cada parte de mi historia, incluso las más oscuras, porque todas ellas me habían llevado hasta allí. Finalmente, después de casi un año de arduo trabajo, Renace fue lanzada. La inauguración fue modesta, pero llena de emoción. Mujeres de distintas edades y contextos se inscribieron, ansiosas por aprender, por construir un futuro diferente. Cada rostro, cada historia, era un recordatorio vivo de por qué había decidido embarcarme en esta aventura. Una mañana, mientras impartía una clase inaugural, vi a una joven que me recordó a mí misma hace años. Tenía los ojos llenos de miedo, pero también de una chispa de esperanza que luchaba por encenderse. Al final de la clase, se acercó tímidamente y me dijo: «Gracias. Hoy entendí que también puedo cambiar mi historia». Me aguanté las lágrimas mientras le sonreía y la abrazaba. Porque en sus palabras encontré la confirmación de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Mi pasado ya no era una carga. Era mi bandera, mi medalla, mi mapa. Andrés y yo seguimos construyendo nuestra relación, día a día, con paciencia, con respeto, con amor verdadero. No éramos una pareja perfecta, pero éramos reales. Y eso, después de tantos años de vivir en un mundo de falsas apariencias, era lo que más valoraba. En algún momento, me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. No necesitaba probar que era exitosa, que era fuerte, que era valiosa. Lo sabía. Lo sentía en cada célula de mi ser. Y esa certeza era indestructible. Una tarde, mientras caminaba sola por un sendero rodeado de árboles, me detuve y miré hacia el cielo. El viento me revolvía el cabello, y el sol tibio acariciaba mi rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. Estaba en paz. Finalmente, en paz.
No era la vida que había soñado cuando era más joven. Era mejor. Era la vida que había elegido conscientemente, que había construido con mis propias manos, con mi propio corazón, con mi propia alma. Y supe, con una convicción profunda, que pasara lo que pasara, jamás volvería a permitir que nadie definiera mi valor. Porque yo era más que las heridas, más que las pérdidas, más que las derrotas. Yo era una mujer renacida. Y eso, entendí entonces, era un milagro que nadie podría arrebatarme jamás. El éxito de Renace comenzó a expandirse más rápido de lo que jamás imaginé. Lo que había iniciado como un pequeño proyecto lleno de esperanza, se transformó en un movimiento. Mujeres de distintos rincones del país se unían, aprendiendo habilidades, encontrando independencia, descubriendo que eran capaces de mucho más de lo que alguna vez les hicieron creer. Cada historia de transformación era un recordatorio vivo de que las semillas que plantamos con amor y esfuerzo tarde o temprano florecen, aun en los terrenos más áridos. Un día, mientras organizábamos un taller en una comunidad rural, se me acercó una mujer llamada Mariana. Tendría unos 35 años, con el rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por el trabajo. Se me quedó mirando fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, hasta que, con voz temblorosa, me dijo: «Su historia me salvó». Yo estaba a punto de rendirme. Creía que ya no valía nada. Pero la escuché en una charla online y decidí darme una última oportunidad. Sus palabras me atravesaron el alma. No pude evitar abrazarla. En ese abrazo silencioso, entendí que el dolor que alguna vez creí inútil se había convertido en un faro para otros. Esa noche, mientras regresaba a casa, no pude dejar de llorar. No de tristeza, sino de un agradecimiento tan inmenso que apenas podía contenerlo en mi pecho. Andrés me recibió como siempre, con esa mirada tranquila que parecía decirlo todo sin necesidad de palabras. No preguntó. No indagó. Simplemente me abrazó, dejando que me desahogara. Y fue en esos brazos donde entendí que el verdadero amor no exige explicaciones. Solo se ofrece, incondicionalmente. Al cabo de unos meses, recibí una invitación que me dejó sin aliento. Una universidad importante quería entregarme un reconocimiento por mi labor social y mi historia de superación. Al principio dudé en aceptarlo. No había hecho todo esto para recibir premios. Pero luego comprendí que aceptar ese reconocimiento no era vanidad. Era darle visibilidad a todas esas mujeres que todavía luchaban en silencio. Así que acepté. El día de la ceremonia, me vestí con un vestido sencillo pero elegante, uno que me hacía sentir fuerte, no por su precio ni por su marca, sino porque me recordaba todo lo que había superado para llegar hasta allí. Cuando subí al escenario y tomé el micrófono, la emoción amenazó con quebrarme la voz. Respiré hondo y, mirando a la audiencia llena de rostros atentos, dije: durante muchos años creí que no valía nada. Me hicieron creer que era un error, una carga. Pero aprendí que no somos lo que otros dicen de nosotros. Somos lo que elegimos construir a partir de nuestras ruinas. Hoy, no estoy aquí porque nunca caí. Estoy aquí porque, cada vez que caí, elegí levantarme. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros puede tomar, en el momento que decida no rendirse. El aplauso fue largo y sentido. No era un aplauso para mí sola. Era para todas las mujeres invisibles que cada día luchaban por volver a creer en sí mismas. Esa noche, cuando volví a casa, Andrés me esperaba con una pequeña sorpresa, una cena sencilla, velas encendidas, música suave de fondo. No era un gesto grandilocuente. Era un homenaje silencioso, hecho desde el amor más puro. Nos sentamos frente a frente, compartiendo una comida sencilla que sabía a victoria. En medio de la cena, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón se detuvo un instante. La abrió lentamente, revelando un anillo sencillo, sin piedras preciosas, sin lujos innecesarios. Solo un aro de plata grabado con 2 palabras: libre y amada. Me miró a los ojos y con una voz cargada de emoción, dijo: no quiero completar tu vida. Quiero caminar contigo mientras sigues construyéndola. No eres mi media naranja. Eres un ser completo. Y yo solo quiero acompañarte en este viaje. No hubo necesidad de discursos elaborados. No hubo necesidad de promesas eternas. Solo asentí, con lágrimas resbalando por mi rostro, mientras sentía que, por primera vez en mi vida, elegía y era elegida en libertad. No porque me necesitara. No porque me viera como un proyecto a salvar. Sino porque me respetaba, me admiraba, me amaba tal como era. Decidimos no hacer una boda tradicional. No necesitábamos vestiduras ni recepciones lujosas. Solo queríamos compartir nuestro compromiso con quienes realmente habían caminado a nuestro lado en este viaje de reconstrucción. Organizamos una pequeña ceremonia en un parque, bajo el mismo roble donde tantas veces había escrito en mi libreta de sueños. Allí, rodeados de amigos verdaderos y de mujeres que habían renacido a través de Renace, nos dimos nuestras promesas de vida sencilla, de amor real, de respeto mutuo. Mientras Andrés deslizaba el anillo en mi dedo,
Sentí que cerraba para siempre el ciclo de dolor y abría uno nuevo, lleno de luz, de verdad, de amor sin condiciones. Ese día no hubo lágrimas de tristeza, solo lágrimas de alegría. Lágrimas que lavaban los restos del pasado y regaban las semillas de un futuro elegido con el corazón. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi vieja libreta, la misma donde había escrito mis primeros sueños en medio de noches de soledad y miedo. Y allí, en una página nueva, escribí: hoy comienza el verdadero capítulo de mi vida. No como la mujer rota que una vez fui, sino como la mujer libre que elegí ser. Gracias, vida. Gracias por enseñarme que después de la tormenta, también uno puede aprender a bailar bajo la lluvia. Los días posteriores a nuestra pequeña ceremonia fueron como despertar en una vida soñada. No porque todo fuera perfecto, no porque la vida se hubiera vuelto de repente un cuento de hadas, sino porque cada mañana me levantaba sabiendo que era dueña de mis decisiones, de mi tiempo, de mi corazón. No había más cadenas invisibles atándome a expectativas ajenas. No había más voces críticas susurrándome que no era suficiente. Solo había mi voz, fuerte y clara, guiándome hacia donde yo quería ir. Renace siguió creciendo. Abrimos nuevas sedes en otras ciudades, colaboramos con fundaciones internacionales y recibimos reconocimientos que nunca busqué, pero que llegaron como consecuencia natural de hacer las cosas con pasión y propósito. Cada vez que una nueva generación de mujeres se graduaba de nuestros programas, organizábamos una ceremonia íntima donde compartíamos sus historias de superación. Recuerdo especialmente a Ana, una joven madre que llegó a nosotros después de escapar de una relación abusiva. Ana apenas podía mirarnos a los ojos el primer día. Se sentaba al fondo de las clases, encogida, temiendo hablar. Pero poco a poco, con paciencia y amor, comenzó a florecer. El día de su graduación, Ana subió al escenario con un diploma en la mano y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Entre lágrimas, dijo: hoy no solo me gradúo de un programa. Hoy me gradúo de la mujer rota que una vez fui. Sus palabras me atravesaron. Porque en cada historia de renacimiento, veía reflejada la mía. No importaba cuánto éxito lográramos, cuántos eventos organizáramos, lo que realmente valía eran esas transformaciones silenciosas. Esos corazones que volvían a latir con fuerza después de haber sido pisoteados. A nivel personal, Andrés y yo construimos una vida tranquila pero llena de sentido. Compartíamos los días buenos y los malos, las victorias y las derrotas, sin necesidad de máscaras ni de fingir una perfección inexistente. En las noches, después de jornadas largas de trabajo, solíamos sentarnos en el balcón de nuestro pequeño apartamento, simplemente a ver las estrellas. Sin hablar mucho. Sin necesidad de llenar el silencio. Porque en la verdadera compañía, el silencio también es hogar. Una noche en particular, mientras observábamos un cielo despejado salpicado de luces titilantes, Andrés me tomó la mano y dijo: ¿alguna vez imaginaste que llegarías tan lejos? Me quedé pensando unos segundos antes de responder. Cuando estaba atrapada en aquella vida anterior, ni siquiera podía imaginar un mañana diferente. Creía que ese dolor era todo lo que me quedaba. Andrés apretó suavemente mi mano y susurró: pero elegiste salir. Eso es lo que te hace extraordinaria. No la vida que tienes ahora, sino el coraje de haberla buscado cuando todo parecía perdido. Sus palabras resonaron en mí durante mucho tiempo. Porque era cierto. Cada paso que había dado, cada caída, cada cicatriz, había sido parte de ese camino de reconstrucción. Y entendí, mirando las estrellas, que el verdadero éxito no era la ausencia de dolor. Era la capacidad de transformar ese dolor en fuerza. De no permitir que las heridas dictaran el final de tu historia. Meses más tarde, me ofrecieron escribir un segundo libro. Esta vez, no sería solo mi historia personal, sino un compendio de relatos de mujeres que habían pasado por Renace y habían transformado su vida. Acepté con entusiasmo. Quería que sus voces fueran escuchadas, que sus luchas y sus victorias sirvieran de faro para otras almas que aún caminaban en la oscuridad. Trabajé durante semanas entrevistándolas, escribiendo, editando. Cada historia era una lección de vida. Algunas eran dolorosas de escuchar. Otras, inspiradoras más allá de lo que las palabras podían capturar. Pero todas, sin excepción, eran testimonio del poder de la resiliencia humana. El libro se tituló Raíces que renacen y fue recibido con enorme cariño. No se convirtió en un fenómeno editorial, pero eso nunca fue el objetivo. Lo importante era que existía. Que esas historias estaban ahora al alcance de quien necesitara recordar que siempre hay una salida. Que siempre es posible volver a empezar. En la presentación oficial del libro, Andrés se me acercó después de mi discurso y me susurró al oído: no solo has renacido tú, Kelly. Has ayudado a que renazcan cientos. Tal vez miles. Me emocioné hasta las lágrimas. Porque entendí, en ese instante, que el ciclo de dolor que una vez me aplastó había sido finalmente roto. Que había logrado convertir la peor experiencia de mi vida en la mejor misión de mi existencia. Y supe, mirando a los rostros llenos de esperanza frente a mí, que mi viaje aún no terminaba.
que seguiría sembrando, sanando, caminando, que seguiría eligiendo la vida, el amor, la libertad, cada día, sin miedo, sin culpa, sin cadenas, porque ahora sabía que no importa cuántas veces el mundo te derrumbe, siempre, siempre puedes volver a construirte, y que, a veces, la versión que renace de las ruinas es mucho más fuerte, más luminosa, más libre que cualquier versión que hayas conocido antes. Pasaron los años, y mi vida continuó su curso, cada vez más lejos de aquel pasado oscuro que alguna vez pensé que me definiría para siempre. Mi nombre empezó a resonar en círculos donde antes ni siquiera habría soñado entrar. No por fama ni por riqueza, sino por el eco de las vidas tocadas, de las semillas plantadas en corazones que creyeron que su destino era permanecer rotos. Renace creció hasta convertirse en una organización nacional, y comenzamos a recibir invitaciones para expandirnos a otros países. Cada logro, cada nueva sede, era como plantar una bandera en territorios donde antes solo había desesperanza. A pesar de todo este crecimiento, me mantuve fiel a mis raíces, a mis principios. No permití que los reconocimientos me cambiaran. Seguía caminando al lado de las mujeres que llegaban a nuestros programas con miedo en los ojos y una llama de esperanza apenas titilando en su interior. No me veía a mí misma como una salvadora. Me veía como un recordatorio viviente de que, si yo pude reconstruirme, ellas también podían hacerlo. En el plano personal, Andrés y yo continuamos construyendo una vida basada en el respeto, el amor y la libertad. Nunca dejamos que la rutina nos atrapara ni que las pequeñas diferencias crecieran en abismos. Entendimos que el amor no se trata de grandes gestos, sino de la constancia en las cosas pequeñas, un café preparado en silencio, un abrazo después de un mal día, un estoy aquí cuando el mundo parece caerse a pedazos. Un sábado cualquiera, decidimos hacer algo que llevábamos tiempo postergando, escribir juntos nuestros votos de vida. No como un contrato, sino como una promesa consciente, renovada día a día. Nos sentamos en nuestro balcón, rodeados de plantas que cuidábamos como si fueran símbolos vivos de nuestro compromiso, y empezamos a escribir. Mis palabras fueron simples, pero verdaderas. Prometo elegirte cada día, no porque me necesites, sino porque me inspiras. Prometo no ser tu sombra, ni buscar en ti una salvación. Prometo caminar a tu lado, libres y completos, creciendo juntos sin dejar de ser quienes somos. Andrés sonrió al escuchar mis palabras y escribió las suyas con una ternura que me hizo recordar por qué había decidido abrirle mi corazón. Ese acto sencillo, íntimo, selló entre nosotros algo más fuerte que cualquier anillo o ceremonia. Selló un pacto de respeto mutuo, de admiración genuina, de libertad compartida. Mientras nuestra vida personal florecía, también lo hacía la comunidad que habíamos construido alrededor de Renace. Organizar eventos anuales donde reuníamos a cientos de mujeres que habían pasado por nuestros programas se convirtió en una tradición. Esos encuentros eran un torrente de historias de resiliencia, de lágrimas, de abrazos, de promesas cumplidas. Una tarde, en uno de esos eventos, una mujer de unos 40 años se me acercó con una niña pequeña de la mano. Con lágrimas en los ojos, me dijo: gracias a ti, no solo salvé mi vida, salvé también la de mi hija. Gracias a tu historia, supe que podía romper el ciclo. Me arrodillé frente a la niña, que me miraba con esos ojos enormes llenos de curiosidad y esperanza, y le susurré: tú puedes ser todo lo que sueñes. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, al regresar a casa, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado. De ser la mujer rechazada, despreciada, echada de su propio hogar, a ser un faro para otras. No por ser perfecta, sino por haber sobrevivido, por haber tenido el coraje de no dejar que el dolor me definiera. En momentos como ese, recordaba también el principio de todo. La mujer que salió llorando aquella tarde, con las bolsas de basura llenas de su vida, creyendo que todo había terminado. Y entendía que, en realidad, ese fue el primer paso hacia mi verdadera vida. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de duda, me había conducido hasta allí. Y no cambiaría nada. Porque sin ese dolor, no habría descubierto mi fuerza. Sin esas heridas, no habría encontrado mi voz. Y sin esa traición, no habría aprendido el valor de amarme a mí misma. El pasado ya no dolía. Ahora era un libro cerrado, una historia que había contado para ayudar a otros, pero que ya no definía mi presente ni mi futuro. Una noche, mientras Andrés y yo veíamos las estrellas desde nuestro balcón, sentí que había llegado el momento de cerrar completamente ese ciclo. Le propuse algo inesperado: hacer un viaje juntos a mi ciudad natal, a los lugares donde todo comenzó, no para revivir el dolor, sino para verlo con nuevos ojos. Andrés aceptó con su sonrisa tranquila de siempre. Semanas después, emprendimos el viaje. Caminé por las calles que una vez me vieron llorar, pasé frente a la casa de mi tío, mi primer refugio, y sentí una gratitud inmensa. Finalmente, me paré frente a la antigua casa donde alguna vez viví con Pablo y su familia. La fachada había cambiado. Nuevas personas vivían allí. No sentí rabia. No sentí nostalgia.
Solo sentí paz. Cerré los ojos y, en silencio, le agradecí a mi yo del pasado. A esa mujer rota que, en su momento más oscuro, eligió no rendirse. Eligió caminar, aunque fuera con las piernas temblando. Eligió creer que, en algún lugar más allá del dolor, había una vida mejor esperándola. Y no se equivocó. De pie frente a aquella vieja casa, entendí que mi vida no era un simple resultado de las heridas que me infligieron, sino la obra maestra que yo misma había esculpido con cada elección, con cada paso valiente, con cada caída y cada resurrección. No necesitaba entrar. No necesitaba cerrar ninguna puerta que ya no me pertenecía. Simplemente di media vuelta, tomé la mano de Andrés y caminé hacia el presente, hacia el futuro, hacia la vida que me había ganado con sudor, lágrimas y amor propio. El regreso a casa fue silencioso, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado, de acuerdos no dichos, de promesas ya cumplidas. Mientras la carretera se desplegaba frente a nosotros, pensé en todas las mujeres que aún estaban atrapadas en situaciones como la que yo alguna vez viví. Y supe que no podía detenerme. Renace seguiría creciendo, seguiría abriendo caminos, seguiría llevando luz a donde otros solo habían dejado oscuridad. No por ego, no por reconocimiento, sino porque ahora sabía que esa era mi verdadera misión en esta vida. Andrés y yo empezamos a planear nuevas sedes en pequeñas comunidades rurales, lugares donde las oportunidades eran tan escasas como la esperanza. Cada proyecto, cada taller, cada historia de transformación me recordaba que no basta con salvarse uno mismo. Cuando uno encuentra la salida del laberinto, tiene la responsabilidad de dejar migas de pan para que otros también puedan salir. Empecé a recibir invitaciones para hablar en congresos internacionales, en universidades prestigiosas, en foros de empoderamiento. Cada vez que subía a un escenario, recordaba a aquella joven que lloraba en su coche, entre bolsas de basura, creyendo que su vida había terminado. Y le hablaba a ella. Le decía, a ti que crees que ya no queda salida. A ti que sientes que no vales nada. A ti que piensas que tu historia ya está escrita y solo puede terminar en fracaso. No te rindas. No creas esas mentiras. Eres más fuerte de lo que imaginas. Eres más capaz de lo que te han hecho creer. Y aunque ahora no lo veas, hay una vida increíble esperándote si tienes el coraje de dar un paso más. Cada aplauso, cada lágrima en el público, no era para mí. Era para todas las Kellys del mundo que, en silencio, luchaban por encontrar su voz. En paralelo, Andrés y yo construimos nuestro pequeño hogar definitivo, una casa sencilla, con un jardín lleno de flores silvestres, donde cada rincón respiraba paz. No necesitábamos más. Allí, entre libros, música y tardes de tal sol, encontramos una felicidad profunda, libre de adornos innecesarios. Una mañana, mientras regaba las flores, Andrés se me acercó y, con esa sonrisa suya que siempre parecía contener todo el amor del mundo, me dijo, ¿alguna vez piensas en ellos? Sabía a quién se refería. Pablo. Teresa. Mi antigua suegra. Mi antigua vida. Me quedé pensando unos segundos antes de responder. A veces, admití con sinceridad, pero no con odio. Ni siquiera con tristeza. Pienso en ellos como en una tormenta que ya pasó. Me enseñaron muchas lecciones, aunque fueran dolorosas. Me enseñaron quién no quiero ser. Y, sobre todo, me empujaron, sin quererlo, a descubrir quién sí podía ser. Andrés asintió, satisfecho con mi respuesta. Me abrazó por la espalda, y juntos, en silencio, observamos el jardín florecer. Y es que la vida es así. No se trata de borrar el pasado, ni de negarlo. Se trata de integrarlo. De reconocer que, sin esa oscuridad, quizá nunca habríamos apreciado la luz. Unos meses después, recibí una carta inesperada. Era de Teresa. En ella, me pedía perdón de una manera sincera y madura, muy distinta de la joven arrogante que había conocido. Contaba que su vida había cambiado, que había enfrentado sus propios demonios, que había aprendido, a su manera, lo mucho que había perdido al dejarse arrastrar por la crueldad y el orgullo. Terminaba la carta con una frase que me conmovió profundamente. Gracias por haberte ido aquella vez. Porque al irte, me enseñaste que hay caminos diferentes, que no todo tiene que ser odio. Espero que, algún día, puedas verme no como la niña que te lastimó, sino como alguien que también está tratando de renacer. Lloré al leerla. No por dolor, sino por esperanza. Porque entendí que incluso los corazones más endurecidos pueden cambiar. Que incluso en los suelos más áridos, con el tiempo, también pueden florecer jardines. No respondí de inmediato. No sentí prisa. Sabía que el perdón, igual que el amor, no se exige ni se apresura. Se construye. Se siente. Y, sobre todo, se elige. Semanas más tarde, escribí de vuelta. Una carta breve, pero honesta. Le dije que le deseaba lo mejor, que creía en su capacidad de cambiar, y que, aunque no olvidaba, elegía liberarme de cualquier resentimiento. No para ella. Para mí.
Porque la libertad verdadera no solo es soltar a quienes te lastimaron. Es también soltar el dolor que dejaron en ti. Y así, con esa carta enviada, cerré el último capítulo pendiente de mi historia. El pasado ya no tenía ningún poder sobre mí. El futuro era un lienzo en blanco, y yo tenía en mis manos todos los colores para pintarlo. En uno de los últimos eventos de Renace, frente a cientos de mujeres, compartí mi verdad más profunda: no somos lo que nos hicieron. Somos lo que elegimos ser a partir de ello. Cada herida puede ser una grieta por donde entre la luz, si decidimos no dejar que nos destruya. Yo elegí ser jardín donde otros solo vieron tierra quemada. Y tú también puedes hacerlo. No importa cuán roto te sientas hoy. Siempre puedes volver a florecer. Y así, con el corazón libre, la voz firme, y el alma en paz, seguí mi camino. No como la mujer que un día fue echada de su casa con las manos vacías, sino como la mujer que eligió reconstruirse, amarse y volar más alto de lo que jamás imaginó. Esta es mi historia. Y si estás escuchándola ahora, recuerda siempre: tu dolor no define tu valor. Tu renacimiento, tu fuerza, tu luz, eso sí lo define todo.